Uzumaki. Uzumaki ofrece una trama de terror bastante básica. Un pequeño pueblo rural sufre una maldición, pero lo principal es que la maldición en Uzumaki gira en torno a espirales, que en la época en la que se escribió esta historia se consideraban un símbolo positivo en la sociedad japonesa, lo que impulsó al Shunshi Ito a subvertir dicha noción. El primer problema es que dicha noción es que forma parte de la sociedad japonesa, y quizás también demasiado localizada en el tiempo, años 90, lo que hace que al menos una parte del atractivo de dicha subversión se pierda, dado que la mayoría de las audiencias occidentales y quizás gran parte de audiencia asiática y japonesa ya no tienen ninguna percepción positiva de las espirales. De hecho, mientras que las espirales pueden referirse a ciclos, belleza o naturaleza en la estética japonesa, a menudo se asocian con connotaciones negativas en las audiencias occidentales, como locura, hipnosis, caos y demás, lo que a su vez, anula por completo cualquier intento de tener un impacto cultural en la mayoría de las personas más jóvenes, especialmente aquellos que no son de Japón. Ahora bien, el impacto cultural de la trama de Uzumaki puede ser una raíz importante, pero está lejos de ser lo que realmente busca impactar a quienes lo consumen. Esta obra de Shunshi Ito no se basa en señales culturales para hacer que la audiencia se sienta horrorizada, sino en una depravación visceral absoluta. El tipo de eventos que se ven a lo largo de Uzumaki sin duda harán que mucha gente quiera apartar la mirada debido a la naturaleza increíblemente repugnante y morbosa de la misma. ¿Alguna vez quisiste ver a dos humanos convertirse en caracoles gigantes y luego aparearse? Tal morbosidad es en lo que se apoya Uzumaki para impactar, y si bien es ciertamente su aspecto más interesante, es, sin embargo, uno de sus mayores problemas. La naturaleza de todo lo que gira en torno a espirales, y la locura de inicio rápido de la trama, que a su vez conduce a los eventos morbosos antes mencionados, hacen que muy rápidamente se vuelva predecible y mucho menos impactante, lo que hace que rápidamente el anime pierda atractivo dado que lo que queda por ver no se sentirá tan horrible como lo que ya se mostró anteriormente. El género de terror es complicado. Es difícil escribir una historia que sea convincente. La mayoría de las películas de terror se basan en fenómenos sobrenaturales, que a su vez deben proporcionar un argumento coherente de por qué ocurren tales fenómenos, lo que en muchas ocasiones causa incoherencias. Tener una historia sobre un fantasma que ronda una casa, y no proporcionar una razón coherente de por qué las personas que viven en la casa no se van a vivir a otro lugar, hace que la escritura sea perezosa. Requerirá que la audiencia ignore todo pensamiento lógico para poder disfrutar de la historia, lo que ciertamente hace que sea más difícil tomarla en serio. Quizás el mayor problema con Uzumaki es que no se puede decir que logre hacer exactamente eso. Ver esta miniserie implica apagar el cerebro porque los personajes tienden a actuar de manera irracional, y nunca se da una explicación para tal comportamiento. Por razones que no se explican, o al menos no de forma lo suficientemente explícita, la mayoría de los personajes tienen reacciones sumamente ilógicas ante eventos aún más ilógicos. Parecería como si todos quisieran fingir que todo está bien en un pueblo donde la gente muere de manera inhumana y en el que claramente no todo está bien se mire como se mire. Debido a esto, la trama de Uzumaki rápidamente se vuelve vacía de racionalidad, lo que en consecuencia hace que la historia se sienta sumamente forzada y conveniente. Por ello parece que esté mal escrita, cosa que molesta a quienes están aquí por cosas que no sean apareamiento de caracoles humanos o ver el cuerpos de personas contorsionarse y deformarse mucho más allá de sus limitaciones naturales. Como he dicho antes, crear terror es complicado, y esto se debe a que el sentido del terror se compone de muchos sentimientos negativos que necesitan ser transmitidos al público. Ansiedad, desesperación, inquietud, asco y muchas más emociones y estados de ánimo son los pilares de una buena pieza de terror. Para lograr todo eso es necesario construir una atmósfera a través de muchos aspectos audiovisuales, y en el caso de un anime, estos incluyen la animación, las paletas de colores, la banda sonora, el diseño de personajes, la actuación de voz, la trama y muchos otros detalles que componen el cuadro completo. Uzumaki carece de muchos de ellos. La banda sonora está casi ausente, el diseño de personajes va de regular a absurdo, la actuación de voz está a menudo desprovista de esfuerzo, la animación es impredecible, nunca sabes lo que te vas a encontrar, simplemente hay demasiados problemas con la serie. El valor de producción de Uzumaki es menos consistente que las emociones de un adolescente bipolar, y no solo es claro a lo largo de los 4 episodios del anime, sino que varía incluso a lo largo de los mismos episodios. El primer episodio comienza bien, pero el segundo tiene una calidad de animación horrenda, mientras que el tercero y el cuarto tienden a cambiar entre lo bueno y lo malo.
Todo el anime es en blanco y negro, y si bien esto logra hacer que todo sea un poco más inquietante, también se siente como una forma vaga de evitar mayores detalles a través del color, la iluminación y otras agudezas visuales. La fluidez de la animación crea una sensación inquietante. Intenta sentirse natural, pero no es lo suficientemente fluida como para sentirse convincente, lo que lo hace que sea incómodo que cualquier otra cosa. Todo esto hace que Uzumaki se siente molesto de ver, ya que no crea una atmósfera real, ningún horror real, ningún arte real. Más bien parece un mal intento de adaptar la historia y agregarle la etiqueta de vanguardia para justificar la producción de mierda, trama de mierda, ritmo de mierda, etc. No, Uzumaki no es un buen anime en términos técnicos, es simplemente contenido impactante disfrazado de terror, con una producción mediocre y muchos problemas por todas partes. Dicho esto, solo funciona como entretenimiento, no tanto como una historia impactante o algo memorable por algo más que su horrible morbosidad. Pruébenlo si tienen agallas, pero no esperen gran cosa. Rise Wata Ninga Ii. Una de las peores cosas que le pueden pasar a una serie es quedar en el medio de todas las categorías. Para ser un anime de Yakuza, sorprendentemente hay muy pocos negocios en marcha. Para ser una comedia romántica, no es ni muy romántica ni particularmente divertida. Para ser una relación tóxica, faltan momentos moralmente atrevidos. Y para ser un entorno de instituto, definitivamente no hay estudios. Para ser sincero, no pasa gran cosa en los 12 episodios. Puedo ver hacia dónde va esto, una pareja yakuza loca y poderosa mezclada con romance y conspiración, sexy y peligrosa. Pero toda la premisa se desmorona debido a la mala caracterización de Yoshino. Por un lado, es una yakuza desenfrenada, inteligente y que hace lo que le place. Por otro lado, es inocente, ingenua y, lo más importante, virgen. Este personaje es un mero subproducto de una mujer oprimida en una sociedad patriarcal y de cómo imaginaban cómo actuaría alguien así en una posición superior. La forma en que muestran que Yoshino tiene agallas es vendiendo su riñón. Esta extraña acción tiene como objetivo demostrar su desafío hacia Kirishima cuando él le sugiere que se convierta en una acompañante. Vendió su riñón por $25.000 para dárselo a él para demostrar un punto. ¿Por qué le daría el dinero? ¿Por qué necesitaría su aprobación en primer lugar? Se esfuerzan tanto por demostrar que Yoshino está en la cima que termina teniendo el efecto opuesto. ¿Cuándo alguien en una posición de poder ha tenido que explicarse? La única mujer vagamente interesante en la serie Tsubaki. Tsubaki es lo que imagino que sería el tipo de persona que Yoshino podría haber sido, es inteligente y segura de sí misma. Echó un vistazo a Kirishima y vi a través de su fachada. Yoshino debería agradecerle por tener algo de sentido común y no quitarle el riñón. Obviamente Tsubaki no puede ser el personaje principal porque no tiene el atractivo de la inocencia de la Virgen. Nao, por otro lado, también sufre de esto, la forma en que se la retrata como una mujer intrigante es hostil. Más tarde, se revela que Nao y Yoshino se han estado encontrando en secreto, lo cual es divertido, tratándose de dos mujeres a rivales que compiten por un hombre. ¿Por qué debería importarle a Yoshino si Kirishima se acostó con Nao en el hotel si ella no está interesada ni planea estar interesada en él en primer lugar? Kirishima es el coprotagonista. Se acuesta con cualquiera, golpea a la gente, pero al final del día sigue teniendo un corazón de oro y leal a Yoshino. Probablemente también tenga una historia de fondo meticulosamente elaborada para explicar por qué es como es, ni siquiera necesito leer el manga para saberlo. Siempre es el chico malo el que obtiene el desarrollo del personaje. El estilo artístico tiene un poco de parecido con los mangas más antiguos, el opening y ending son bastante estéticos. No es mala serie y sirve para pasar el rato pero nada más. ¿Qué consurte, Hontou de Suka? Fue muy difícil disfrutarlo. La premisa tenía más potencial del que resultó. El ritmo es horrible, al principio pensé que era solo una mala adaptación, pero resulta que no fue apresurada, adaptó 50 de los 110 capítulos a un buen ritmo. Pero se desperdició tanto tiempo en pantalla reafirmando que ambos protagonistas están incómodos que fue insultante, al mismo tiempo hubo capítulos realmente buenos que se acortaron sin una buena razón. El último episodio en particular, si bien entregó lo que estábamos buscando, se sintió fuera de lugar únicamente porque no hubo suficiente énfasis en los sentimientos románticos de los protagonistas, siempre se trató de sus ansiedades y no lo que sienten realmente el uno por el otro.
Y es muy molesto porque uno podría decir bueno, de eso se trata este anime, lo cual es cierto, pero habría sido realmente tan difícil hacer que fuera más romántico en vez de un matojo de nervios todo es rato. No hay suficientes indicios de su amor de la forma en que se concluyó, parece que falta algo y decir que su amor siempre ha estado ahí detrás de su indecisión y baja autoestima simplemente no es suficiente. Y es una pena porque los últimos 10 minutos fueron muy agradables, viéndolos felices y todo, pero el viaje fue horrible. Me gustaron mucho más los personajes secundarios, lograron la misma profundidad que personajes principales con solo una fracción de su tiempo en pantalla, son incluso más interesantes e identificables. Si esto tiene una segunda temporada, lo cual dudo, entonces puede eclipsar fácilmente esta temporada, el último episodio, y algunos episodios centrados en personajes secundarios, mostraron que pueden hacer que este anime sea bueno sin perder todo el maldito tiempo mostrando la incomodidad de los personajes principales por millonésima vez. Lo pueden mirar bajo su propio riesgo, hay algunos buenos momentos, pero la recompensa es escasa. Murai no Koi. Murai no Koi es una serie muy extraña. Su premisa es extraña, sus personajes son extraños y su animación es extraña. Tan extraña que prácticamente pide a gritos ser vista. Admito que al principio Murai no Koi me dejó un poco desconcertado y me resultó difícil hincarle el diente. Esta es una serie que se deleita en todas sus excentricidades, combinando su extraña historia con decisiones de dirección aún más extrañas que impulsan la serie hacia adelante de una manera que se siente genuinamente única. Solo por los primeros episodios, tuve la sensación de que la relación de Tanaka y Murai seguiría adentrándose en un territorio espeluznante. Ella es una profesora que también es una otaku con una obsesión por los juegos otome, y él es el estudiante que se viste como el personaje de uno de sus juegos para impresionarla. La relación comienza con esa nota extraña pero plana, solo para dejar que se vaya calmando a mitad de la serie y finalmente comienza a mejorar hacia el final. Algunos triángulos amorosos extraños se entrelazan en la historia para darle a Murai y Tanaka un mayor desarrollo de personajes. Murai está involucrado con su amiga de la infancia mientras que Tanaka se involucra con otro maestro. Murai también tiene el beneficio adicional de que el hermano de Tanaka se convierte en una especie de rival para él. Si bien no se le da demasiada profundidad a estos puntos de la trama, hay suficiente para agregar tensión que hace que el drama romántico sea aún más creíble y al mismo tiempo extraño. La serie mantiene su ritmo idiosincrásico a lo largo de sus 12 episodios, aunque se permite que se enfríe hacia el final. Es predecible desde el principio que Murai y Tanaka terminen juntos al final de la serie, por lo que la serie se ralentiza un poco hacia el final para permitir más momentos sentimentales. Para estropear un poco el final del 10º episodio, Tanaka le da rienda suelta a sus sentimientos no resueltos sobre su madre a otro hombre, lo que lleva a Murai a intentar resolver lo que percibe como un desmoronamiento de la relación que tiene con Tanaka. El resultado final tiene a Murai y Tanaka de pie juntos bajo las estrellas en una escena que es una de las escenas más emotivas y visualmente atractivas que Murai no Koi tiene para ofrecer. La animación y los gags visuales a lo largo de la serie no son tan divertidos que te hagan reír a carcajadas, pero sí lo suficientemente crudos como para volverse entretenidos. Si no se hacen al humor ni a los gags, verán la animación como imágenes estáticas y capas movidas perezosamente en Adobe Premiere. La dirección tiene un estilo muy crudo. Es cierto que la mayor parte es redundante y una cuestión de estilo más que de sustancia. Tal vez el mejor gag recurrente involucra un teatro que tiene lugar en el subconsciente de Tanaka, donde el trozo de su juego otome está presente junto a los leñadores antes de tener que pasar al subconsciente de Murai de una manera que parece como si fueran vibraciones deliberadamente mediocres derivadas del final de Evangelion. Lo digo en términos muy elogiosos. El dilema psicológico combinado con la dirección atmosférica de la escena ayuda a aumentar el drama interno de los personajes. Es una decisión muy inventiva, incluso si no es la más necesaria o original. La mayor fortaleza de Murai no Koi es también su mayor desventaja. No puedo enfatizar esto lo suficiente. Es una serie muy extraña, y es comprensible ver cómo la gente puede sentirse desanimada por su presentación. Es una serie plagada de recortes en su producción. El anime tiene un aspecto de bajo presupuesto y 3 episodios iniciales que no terminan exactamente como deberían. Ver la serie pasar de una escena extraña a la siguiente a un ritmo tan frenético puede parecer molesto y desconcertante para algunos. Probablemente la serie más extraña de toda la temporada. Kami no Tou. Koubousen.
Ya conocemos bastante bien la historia a estas alturas, así que saltémonos el resumen y vayamos directo al grano. ¿Qué ha cambiado desde la primera parte? Se podría decir que ha cambiado mucho, o tal vez nada en absoluto. Lo que ha cambiado es la animación, y no en el buen sentido. De alguna manera, ha conseguido empeorar incluso en comparación con la primera parte, lo que marca un nuevo mínimo para la serie. Para cualquiera que venga de lo mejor de la primera temporada, esto es una gran decepción. Los primeros 7 minutos del episodio 9 parecen tener unos 200 fotogramas únicos. Tal vez sea una exageración, pero no lo parece. Las animaciones de carrera son solo 3 fotogramas en bucle, y las escenas de lucha son tan dinámicas y fluidas como una gacela con las patas rotas. La animación no es solo genérica, es absolutamente mala. La música sigue siendo genial, pero ahora está completamente enterrada en el fondo. No tiene la misma fuerza que en la primera temporada. Todo lo que tuvieron que hacer fue copiar y pegar lo que funcionaba antes, pero de alguna manera lo arruinaron. Digámoslo como es. Darle esta propiedad intelectual a este estudio fue un gran error. Años de espera, años de publicidad, ¿y qué obtuvimos? Un desastre en llamas del que solo quedaron cenizas. En este punto, honestamente creo que tendrían una mejor experiencia leyendo el material original mientras escuchan la música de la primera temporada. Tenían todo lo que necesitaban para tener éxito, la primera temporada lo demostró. Pero cualquier chispa que tuviera, ahora se ha ido por completo. Kimi wa Meido-sama. Empezaremos por aspectos positivos. Yuki. Increíble caracterización y personalidad, ella es la que sostiene este anime. Todos los demás personajes casi no tienen una personalidad elaborada en comparación con ella, y los más parecidos son otros asesinos. Esto es algo bueno y malo a la vez, ya que significa que este anime tiene un personaje increíble, con el aspecto negativo de que ningún otro se acerca al encanto y la simpatía de Yuki. El romance lento y apasionado. Cuando hay un romance realmente bueno, es casi perfecto. El ambiente lento y apacible en algunas de esas escenas románticas hacen que este anime sea un placer para ver. Este es un romance bien hecho, al menos en cierta medida. Y ahora pasemos a lo negativo. El protagonista masculino, Hitoyoshi, es un protagonista masculino muy mediocre. Esto no tiene mucho que ver con otra cosa que no sea que es un personaje muy básico. La mayor parte de su personalidad es una copia y pega de la mayoría de los otros protagonistas románticos genéricos con una historia de fondo ligeramente trágica. No gana mucho en términos de personalidad a medida que avanza la temporada, lo cual es una gran pena, ya que podría haber mejorado a medida que avanza la temporada para mostrar el desarrollo del personaje. Parece ser un personaje destinado a ser una pizarra en blanco para que pueda ser un personaje de inserción para que el espectador pueda ponerse en la piel de ese personaje. Hay un problema con eso, y es el hecho de que hace que el desarrollo romántico se sienta desagradablemente lento e inorgánico a veces. No solo eso, sino que el protagonista masculino es muy inmaduro e infantil, incluso a la edad de 16 años, cuando la gente tiende a empezar a actuar de forma más madura. Aquí es donde está el problema principal con todo el anime, el protagonista masculino es inmaduro, lo que hace que la relación entre él y Yuki se sienta fuera de lugar, lo cual es una pena ya que este anime podría haber sido mucho mejor. Pero cuando se compara la cantidad de caracterización entre Yuki y Hitoyoshi, se ve que han puesto mucho menos esfuerzo en todos los demás excepto Yuki, lo que también es un problema ya que la serie pierde balance. Distancia entre el romance. Esto es algo bastante molesto. El punto fuerte de la serie son las escenas románticas felices que giran en torno a Yuki y Hitoyoshi, el problema es que no se muestran lo suficiente. Es extraño cómo no utiliza realmente su mejor contenido al máximo de sus posibilidades. La mayor parte del resto del contenido aquí es muy poco interesante en comparación con el romance, lo que probablemente también sea un defecto de la serie. El final. El final es una de las conclusiones más mediocres e insatisfactorias de la temporada. Realmente es un final insatisfactorio, que ni siquiera intenta concluir nada decentemente, simplemente se siente como un final cortado. Realmente espero que haya una segunda temporada, ya que este final es muy pobre, y espero creer que esto solo estaba destinado a posponer las cosas para una segunda temporada. La animación. Este anime tiene un trabajo artístico muy inconsistente a lo largo de toda la temporada. Algunas escenas son impecables y lucen increíbles, otras parecen de muy bajo presupuesto y baratas. Este anime realmente merecía un trabajo artístico mejor que este, y es una gran lástima.
Bleach. Seinen Kessengen. Tenía muchas ganas de que esta adaptación fuera bien. La promesa de nuevo contenido original de anime me dio algo de esperanza de que podría solucionar los defectos del arco final del manga que fue mal recibido. Desafortunadamente, esta temporada no pudo escapar de los problemas de su material original. Ninguna cantidad de referencias nostálgicas, animación sólida o banda sonora impresionante pudo salvarla. Este parece uno de los animes más sobrevalorados de los últimos tiempos. Dicho esto, si sois fans de Bleach, igualmente les recomiendo que lo vean, pero con bajas expectativas. La trama es donde esta temporada se desmorona. Al igual que en el manga, la historia se siente austera y mal construida. Muchos personajes son empujados a la narrativa no porque tengan un propósito, sino porque su presencia complace a los fanáticos. Es inflado, abarrotado y resta valor a momentos que podrían haberse desarrollado mejor. Hay una grave falta de ideas a lo largo de la temporada. Los personajes débiles como Chad y Orihime de alguna manera sobreviven a situaciones imposibles porque son los favoritos de los fanáticos, pero es completamente irreal dadas las circunstancias. Esto lleva a muchas conveniencias de la trama y muertes falsas que matan cualquier tensión. En este punto, el tropo se siente cansado y predecible. Ichigo, Renshi, Lile, tantos momentos podrían haber tenido un impacto emocional duradero, pero en cambio se sienten baratos y sin sentido. Si bien la animación comenzó fuerte, rápidamente reveló sus limitaciones. Inicialmente, me impresionó, pero a medida que avanzaba, noté más paneles estáticos y una dependencia excesiva de explosiones al estilo Dragon Ball Z en lugar de coreografías bien hechas. Las batallas carecen de creatividad, y la paleta de colores apagados a lo largo de la temporada le dio un aspecto aburrido y sin vida. Hubo algunas tomas destacadas, pero algunas de las escenas más promocionadas ni siquiera igualaron la calidad de la serie original. Para una serie con expectativas tan altas, la animación de esta temporada se sintió sobrevalorada en general. En cuanto a los personajes, todos están de vuelta. Los Bizards, los Arrancars, Nell, Grimshaw, Kira, la lista continúa. Si bien es agradable ver tantas caras conocidas, la gran cantidad de personajes que regresan descarrila por completo la narrativa. La mayoría de ellos no tienen un papel significativo y solo están allí para complacer a los fanáticos. Es frustrante ver que personajes como Nell y Grimshaw regresan solo para no hacer casi nada. Chad y Orihime están presentes toda la temporada, pero no aportan absolutamente nada sustancial. En lugar de desarrollar personajes claves o centrarse en interacciones y relaciones reales, tenemos un montaje de cameos de grandes éxitos que resta valor al flujo de la historia. Los temas de opening y ending no me convencieron mucho, pero la banda sonora fue sólida. Las pistas nostálgicas de la serie original fueron un punto destacado e hicieron un gran trabajo al establecer el tono para algunas escenas. Sin embargo, ni siquiera una buena banda sonora pudo salvar a la temporada de sus deficiencias narrativas. El disfrute se vio fuertemente afectado por su excesiva dependencia de la nostalgia y la exageración de este arco por parte de los fanáticos. La ejecución se sintió descuidada y el ritmo era irregular. En lugar de centrarse en las partes importantes de la historia, la temporada saltó entre escenas en un intento frenético de meter demasiado en muy poco tiempo. El humor también se sintió anticuado, con gags que interrumpían los momentos serios y me sacaban de la inmersión. A los personajes clave no se les dio el tiempo que merecían, y otros no deberían haber sido incluidos en absoluto. Parece que el personal priorizó la cantidad sobre la calidad, lo cual es una pena considerando el potencial de este arco. La temporada tenía el potencial de elevar uno de los arcos más débiles de la serie, pero se quedó corto en casi todos los sentidos. Si bien la banda sonora y los momentos ocasionales de animación fueron agradables, la trama básica, el elenco inflado y la falta de apuestas hicieron que fuera más mediocre que otra cosa. Si son fanáticos de Bleach, vale la pena verlo por la nostalgia, pero mantengan bajas las expectativas. Esta temporada es un recordatorio de que no todo se puede arreglar con referencias y animaciones llamativas. Esperemos que la próxima temporada ofrezca el potencial que esta no tuvo. Hoshifuru Toukoku no Nina. Hoshifuru Toukoku no Nina es una serie que se basa en gran medida en los finales de suspense. La historia se centra en Nina, una huérfana de ojos azules, que se ve utilizada por dos príncipes diferentes de dos naciones diferentes a lo largo de la serie. Se las arregla para enamorarse tanto del príncipe Azure como del príncipe Set, este último incluso la hiere durante su encuentro inicial.
Ninguno de los intereses amorosos es particularmente redentor, pero el príncipe Azure, al ser manipulado por el ex-rey, resulta ser el menor de dos males. Es más amable y empático, lo que lo convierte en una opción más adecuada para Nina. La serie gira completamente en torno a Nina, con eventos buenos y malos que se desarrollan debido a sus acciones. Es un personaje egoísta, impulsado principalmente por sus emociones y deseos. Su único defecto fatal es su negativa a aprender de sus errores. En lugar de usar su intelecto o considerar las consecuencias, Nina toma decisiones continuamente basadas en sus sentimientos, lo que a menudo causa problemas a los demás. Su incapacidad para crecer o cambiar la convierte en un personaje frustrante, ya que prioriza sus propias opiniones por encima de todo lo demás. La premisa y el comienzo son interesantes. Una chica de la calle es secuestrada y obligada a jugar a reemplazar a una princesa fallecida. Esto dura quizás un puñado de episodios antes de pasar a la relación entre ella y el primer interés amoroso, Príncipe Azure. Azure no quiere el trono, pero es tratado como una amenaza, y la protagonista principal es la única que está de su lado. Pero rápidamente su relación se convierte en el síndrome de Estocolmo. No solo una vez sino dos veces, con dos personas diferentes, siendo ella una chica solitaria y abandonada que necesita a alguien que la quiera. Se asusta, hace un berrinche infantil y luego intenta arreglar su berrinche mientras le dan el mínimo interés. El ritmo no es muy bueno y el desarrollo de los personajes es deficiente en la mayoría del elenco. Muchos personajes quedan poco desarrollados y, como resultado, la trama a menudo se vuelve pesada. La historia podría haberse beneficiado de un mayor enfoque en los personajes secundarios y una mejor preparación, especialmente con el crecimiento de Nina. Al final, si bien Nina tiene algunos momentos interesantes, lucha por ofrecer una experiencia satisfactoria debido a su ritmo desequilibrado y la naturaleza estática de su personaje principal. MF Ghost segunda temporada. ¿Es la segunda temporada de MF Ghost mejor que la primera? Sí. ¿Es mejor que Initial D? Ni de lejos. ¿Es mala? No en mi opinión, pero creo que debería exponer los problemas y dejar que la gente juzgue. Como MF Ghost es el sucesor de Initial D, tiene sentido compararlos. Comenzando con los aspectos negativos antes de pasar a los positivos. ¿Dónde está la madurez? Una cosa que hizo que Initial D se destacara fue su ambiente crudo y maduro, incluso como una serie de PG-13. No rehuyó el humor atrevido, las insinuaciones o mostrar a los personajes haciendo cosas como fumar o hacer chistes sobre las relaciones. Este realismo crudo hizo que el mundo se sintiera arraigado. Veías a adolescentes y adultos reales viviendo sus vidas, tomando decisiones tontas y prosperando en un mundo de carreras callejeras. MF Ghost parece que está dirigido a niños de 8 años. Sus intentos de humor maduro son vergonzosos. Tienes a las chicas desfilando con atuendos ajustados, que está ahí solo para complacer a los fanáticos. Luego hay un conductor cuya personalidad entera gira en torno a salir con menores, tal cual. Es espeluznante, innecesario y asqueroso. En lugar de mejorar la historia, estos momentos la descarrilan y distraen de las carreras, que deberían ser el foco de este anime. Personajes planos e historia plana, empezando por Kanata. Se supone que es el próximo Takumi Fujiwara, pero es aburrido. A diferencia de Takumi, que comenzó como un repartidor desinteresado y creció a través del coraje y los desafíos inesperados, Kanata comienza como un profesional. ¿Por qué? Porque Takumi lo entrenó fuera de la pantalla. Eso es todo. Es poderoso desde el principio y lo único que lo detiene es su auto. Los escritores se saltaron por completo el desarrollo del personaje y le pusieron una historia de fondo de escuela de manejo genérica en lugar de darle un arco significativo para que adquiera sus propias experiencias. Takumi era atractivo porque era humano. Al principio no le importaban las carreras, era algo en lo que se vio arrastrado. Verlo crecer como piloto y como persona fue la mitad de la diversión. Kanata, por otro lado, se siente como si estuviera allí solo para ganar carreras, lo que hace que su viaje se sienta vacío. El elenco de apoyo no lo hace mejor. La mayoría de los personajes son simples recortes de cartón sin personalidades o motivaciones únicas. Los rivales de Initial D se destacaron. Ryosuke era el táctico tranquilo, Keisuke tenía una determinación ardiente e incluso los personajes secundarios aportaron una energía única a sus carreras. En MF Ghost, los pilotos rivales apenas tienen rangos. Solo están allí para perder contra Kanata de forma cada vez más predecible. ¿Y el elenco de apoyo?
Las chicas existen únicamente para animar a Kanata o servir como caramelos para la vista. No tienen profundidad, personalidad ni un propósito real. Te das cuenta rápidamente de que la mayoría de estos personajes son aburridos, superficiales y olvidables. Las carreras se alargan demasiado. Cada carrera en MF Ghost se prolonga interminablemente. Ya sea una vuelta de clasificación, una vuelta de prueba o una carrera completa. Comparado con Initial D, donde la mayoría de las carreras se desarrollaban en 1 o 3 episodios. El ritmo en MF Ghost es atroz. Las escenas están llenas de material de relleno, lo que alarga a las carreras innecesariamente. Si bien algunos argumentan que el estilo diferente de las carreras lo justifica, creo que se trata más bien de que los productores expriman el material original. Más episodios igual más temporadas igual más dinero. Así es como se desglosan los episodios. 40% carreras de relleno en las que no sucede nada. 20% carreras significativas en las que sucede algún adelantamiento o algo. 40%. Locutores que brindan comentarios sin sentido o MF Girls que actualizan la tabla de posiciones mientras cuentan detalles aleatorios e innecesarios sobre sí mismas, generalmente relacionados con sexo o citas. El enfoque en el fanservice en lugar de las carreras es frustrante para un anime de carreras de autos. Las carreras son irreales. El Toyota GR86 de Kanata supuestamente está modificado para hacerlo competitivo, pero el anime nos molesta en explicar estas modificaciones en detalle. Se habla vagamente sobre cambios de suspensión, pero no hay detalles reales. Más adelante una actualización del turbo le da 100 caballos de potencia adicionales, pero incluso entonces, es absurdo creer que este auto pueda seguir el ritmo de Ferraris o Lamborghinis, que tienen una potencia muy superior, sistemas ABS avanzados y conductores expertos. En Initial D, cuando Bunta mejoró el AE86 de Takumi, explicó los cambios, como cambiar el motor del AE86, lo que le dio a la historia un sentido de realismo. MF Ghost se salta todo eso y nos pide que creamos que un GR86 con una potencia mínima puede competir mágicamente con los supercoches modernos. A esto se suma la representación poco realista de las carreras. Curvas cerradas a 90 km por hora bajo la lluvia sin derrapar. Incluso con buenos neumáticos, eso es imposible. Por último, el romance. El romance es horrible. Ren, el supuesto interés amoroso, es un estereotipo de tsundere básico y soso. Toda su personalidad gira en torno a estar celosa mientras desea secretamente a Kanata. Cada escena con ella parece relleno, especialmente cuando sus monólogos internos interrumpen las carreras. Incluso Initial D manejó mejor el romance. La relación de Moji y Takumi quedó en segundo plano frente a las carreras, lo cual fue la decisión correcta. Nadie ve estas series en busca de romance, así que ¿por qué perder el tiempo en historias de amor a medias? Pasemos a lo positivo. Es mejor que la primera temporada. Esta temporada es una mejora significativa con respecto a la primera. Las carreras en la segunda mitad de la temporada son mucho mejores y se parecen más a las últimas temporadas de Initial D. Si bien todavía no me gustan los locutores, el romance y las preocupaciones de Ogata, estos problemas son menos frecuentes en la segunda mitad de la temporada. Eurobeat. Eurobeat es sólido, nada más y nada menos. Algunas pistas son de Initial D, mientras que otras son nuevas. Las pistas más antiguas siguen siendo fantásticas y las más nuevas, aunque menos memorables, son decentes. Mejoras de los personajes. Los personajes han mejorado un poco desde la primera temporada. Kanata se siente más notable y realista, particularmente en la última parte de la segunda temporada, donde su conducción agresiva contrasta bien con su comportamiento amable fuera de las carreras. Incluso Ogata es más tolerable esta temporada, mostrando cierto crecimiento del personaje y comprensión de las fallas del GR86 y tiene el deseo de rectificarlas. Definitivamente se puede ver y es un buen avance con respecto a la primera temporada, pero sigue sin superar ninguna de las temporadas de Initial D. Tsuma, Shougakusei Minaru. Tsumaso, también conocida como Mi esposa se convierte en una estudiante de primaria, generó algo de revuelo varios meses antes de su emisión debido a su tráiler. Keisuke y Takae eran una pareja felizmente casada. Pero un día, Takae murió en un accidente, lo que dejó a Keisuke y a su hija, Mai, devastados. 10 años después, una estudiante de primaria toca a su puerta, diciendo ser Takae. ¿La familia de Keisuke volverá a ser feliz?
Algunos decían que se trataba de pedofilia, y algunos se han tomado esas críticas al pie de la letra sin darle una oportunidad a este anime. En general, este anime es muy saludable. No se trata de que Keisuke restablezca una relación con la niña Marika, que tiene el alma de Takare. Se trata de resolver los asuntos pendientes de Takare, ya que, durante muchos años, su familia había estado en ruina emocional. Keisuke no tiene motivación en el trabajo. Mai no tiene una carrera de la que hablar. Todo eso ha cambiado cuando se reencontraron. Keisuke fue bastante descuidado, llamó a la niña su esposa y Takae tuvo que hacerle entrar en razón. En realidad no es tan malo, pero está allí y advierto de ello. El esposo y la hija de Takae comenzaron siendo insoportables. Una vez que se reconciliaron, comenzaron a apoyarse más en ella. Lo que no sabían es que Takae al estar en cuerpo de una niña tenía una vida separada con la que debía lidiar. Básicamente, este anime también trata sobre cómo estos individuos insoportables crecen como personas y aceptan el hecho de que Takae no puede estar allí para siempre. Este es un buen drama y los últimos episodios son muy emotivos. Sin embargo, el episodio final casi arruina todo lo construido hasta el momento. Conclusión, es un drama en general sano. Puede ser emotivo y, para algunas personas, puede hacerles llorar. No tiene nada de degenerado. Aunque no descarto que puedan haber cosas que desagraden. En mi caso, es el final parcialmente defectuoso lo que bajó su puntuación. Sengoku Youko. Senma con Tongen. Sin duda, hubo destellos de brillantez en esta serie que fueron lo suficientemente significativos como para mantenerme enganchado. Desafortunadamente, una historia de ritmo extraño intercalada con algo de buena acción e introspección. Puedo señalar un gran desarrollo de los personajes y un par de escenas de acción excelentes, pero la serie pasa mucho tiempo en un territorio mediocre. Ciertamente tiene tiempo para hacer eso, ya que esta temporada es la segunda y una doble temporada, pero muchas de las decisiones tomadas esta temporada son dudosas. Primero, el cambio en el enfoque del personaje. Puedo entender las razones para cambiar a Senya al terminar la historia de Shinka después de la primera temporada, pero al alejarse casi por completo de él, aparte de Shinsuke, la serie pierde casi toda la inversión emocional en la historia de Shinka. Incluso la llegada de Tama y el hallazgo final de Shinka terminan sintiéndose agotados de cualquier peso emocional real porque Shinka esencialmente dejó de ser un personaje durante la mayor parte de la segunda temporada, funcionando completamente como un objetivo para otros personajes. Incluso el regreso de Shakugan se siente decepcionante y tenía mucho peso emocional detrás de su personaje en la primera temporada. Entonces la serie tiene que mantener el peso de los nuevos personajes. Lo logra bastante bien, particularmente a través de Senya y Yoshiteru Ashikaga, e incluso los personajes que regresan tarde como Douren vuelven a la historia como si nunca se hubieran ido, pero otros terminan sintiéndose a medias. Mudo, para su crédito, sufre algunos cambios, pero en gran medida es monótono. Los dioses con los que se encuentran se sienten igualmente decepcionantes. Tsukiko y Shinsuke se encuentran en algún punto intermedio con algunos buenos momentos de desarrollo y mucho tiempo en tierra de nadie a pesar de mucho tiempo en pantalla. En segundo lugar, los villanos. La primera temporada estableció a algunos antagonistas y se quedó con ellos, mientras que esta temporada van apareciendo más y más antagonistas que se siente desconcertante a veces. Nos encontramos con la tribu del vacío, un grupo de personajes del futuro que se parecen a Senya, aunque esa relación tiene poca importancia narrativa, que, en gran medida, se dedican a capturar tantos Katawara como puedan para cumplir un par de objetivos importantes y evitar una amenaza que acabe con la civilización. Eso podría haber sido interesante, pero apenas llegamos a conocer a estos personajes más allá de su dedicación a la causa y la explicación de esa causa proviene de un personaje sacado de la nada al final hace que abandonen sus esfuerzos, lo que convierte a esta trama en anticlimática. Pero también hay otros antagonistas. Shinka sigue siendo una fuente constante de tensión en la narrativa incluso sin su presencia, aunque se siente nebuloso y está en gran parte aislado del mundo, por lo que no se siente como una amenaza. Mudo sirve como un obstáculo para Senya mientras es un antagonista, pero al menos es una amenaza física. Shinun regresa como otra amenaza física que en gran medida cae bajo el yugo de la tribu. Bansou parece ser más adelante un obstáculo aún más peligroso, ya pueden ver la tendencia.
También hay otras amenazas menores, incluidos algunos personajes que oscilan entre el antagonismo y el apoyo a los protagonistas, pero la dirección general de la serie es simplemente crear personajes que subirán de nivel a Senya hasta que sea lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a Shinka, lo cual es un enfoque demasiado típico ya. Shinun al menos tiene algunos intercambios interesantes con Senya que hacen progresar a sus personajes. Desafortunadamente, los dos problemas anteriores conducen gran parte de la narrativa por caminos que no terminan de unirse para mí. Las peleas tienen algo de peso y fuerza, pero en general no son muy creativas ni interesantes, y aunque algunas se destacan, la mayoría de ellas se ven algo acartonadas en animación y muchas de otras son simplemente coloridas fiestas de puñetazos. Las amenazas de ciertos enemigos terminan de manera anticlimática y varios personajes simplemente cambian de bando, lo que les da más dimensiones, pero también confunde sus objetivos. Las tramas de la primera temporada tardan demasiado en volver, lo que opaca su impacto, o simplemente pasan a un segundo plano frente a otros problemas. Y aunque eso deja algunos buenos arcos de personajes, algunos momentos poderosos y un par de grandes mentores, todos se sienten defraudados por una narrativa que no puede estar a su nivel. Realmente me gusta el episodio final, es una buena interpretación de la inmortalidad y ver cómo los personajes manejan sus largas vidas es interesante. En general es un buen shonen que tiene sus años pero que ha salido en un momento en el que muchos de sus tropos ya han sido explorados y de mejor manera. Aún así véanlo si les gustan los shonens. Mao 2099. Mao 2099 es un anime cautivador que combina con éxito elementos cyberpunk y de fantasía en un entorno único. La premisa de un señor demonio resucitado en un Shinjuku futurista donde la magia y la tecnología coexisten es un concepto refrescante que inmediatamente atrae el interés. Pocos animes se atreven a explorar tal fusión de géneros, lo que hace que la serie se destaque. Los personajes están bien elaborados, con identidades distintas y una profundidad notable. Beltol, el señor demonio, es un protagonista convincente, y sus interacciones con otros personajes, como Máquina y sus adversarios, agregan riqueza a la narrativa. Estos elementos crean una base sólida para lo que podría haber sido una serie excepcional. Sin embargo, la historia sufre de ser apresurada. Con dos arcos principales condensados en solo 12 episodios, parece que la serie está tratando de cubrir demasiado terreno demasiado rápido. La derrota de Marcus ocurre temprano, y para el final, el enfrentamiento con la diosa Meldia se siente abrupto y carece de la preparación necesaria para una conclusión verdaderamente impactante. Este ritmo socava el potencial emocional y desarrollo de los personajes. La naturaleza apresurada de la historia da la impresión de una adaptación que estuvo limitada por el tiempo o el presupuesto, lo que resultó en oportunidades perdidas. La construcción del mundo, los arcos de los personajes y la trama general tenían el potencial de brillar si se les hubiera dado más tiempo. Ampliar la serie a 24 episodios o más habría permitido una exploración más inmersiva. En general, Mao 2099 sigue siendo un anime intrigante y agradable, pero en última instancia deja una sensación de potencial sin explotar. Con más tiempo y cuidado, podría haber sido una serie sobresaliente. Tal como está, es una serie sólida para gusto de mezclas de géneros únicos, pero puede dejar a algunos espectadores deseando más. Rekishi ni no Koro Akujo Minaru Zo. Básicamente, es una historia de chicas para chicas sobre una protagonista isekai que termina en la realidad alternativa de un simulador de citas. Aunque en la superficie estos títulos parecen similares, mismo escenario, mismo punto de partida para la protagonista principal, en realidad son muy diferentes. Este anime tiene muchos diálogos sólidos. La mayor parte no fue demasiado dolorosa de soportar, eso dicho por alguien fuera del público objetivo. Claro, hubo algunos momentos descaradamente prolongados o directamente tontos, especialmente cuando los personajes deberían decir algo pero no lo hacen sin ningún motivo, lo que causa problemas innecesarios y malentendidos. Afortunadamente, no hubo demasiados momentos de esos. Aparte del diálogo, quiero destacar las subtramas independientes. La del pueblo en dificultades y la del hermano del rey. Es refrescante ver un otome que no se limita a las relaciones románticas entre jóvenes, sino que profundiza en temas más profundos, como la gobernanza, la dinámica entre padres e hijos y más. El equilibrio entre humor y drama fue perfecto. Me encantaron especialmente los pequeños y adorables insertos animados. Encajaban perfectamente y sumaban encanto.
Pero, el último episodio fue totalmente innecesario. Todos los arcos están completamente cerrados o claramente preparados para cerrarse, así que no tengo idea de hacia dónde iría una segunda temporada. La escena final del episodio final no fue un final de suspenso, no insinuó una secuela, fue simplemente, una tontería. La construcción del mundo, la música y la animación están bien, nada asombroso, pero tampoco nada ofensivamente malo. Si son fanáticos del género, probablemente lo disfrutarán. La protagonista y el elenco secundario están bien escritos, así que si les gusta el desarrollo de personajes, puede que valga la pena verlo. Sasayaku Unikoi Woutau. Me sentí muy mal con el manejo de esta serie. Yokohama Animation Laboratory y Cloud Hearts no podrían haber manejado este proyecto peor, además de no terminarlo en absoluto. De hecho, escuché que son esencialmente el mismo estudio. La gente estaba preocupada por esta serie en las primeras etapas cuando la fecha de emisión tuvo que retrasarse 2 temporadas más tarde de lo planeado originalmente. Aparentemente, el estudio tenía una mala reputación. Cuando algunos episodios se retrasaron, se filtraron rumores de que la producción se estaba deteniendo y retrasando debido a condiciones de trabajo extremadamente malas. Siempre va a haber ese trabajo pesado en la industria del anime debido a la demanda de sacar anime de temporada a tiempo, pero se puso realmente mal hasta el punto de que tuvieron que subcontratar al personal. A partir del 10 de junio, cuando se emitió el 8º episodio, la producción del 11º y 12º episodio aún no había comenzado. Suena como un gran error para una serie que realmente podría haber sido algo más grande. Pasemos a la serie en cuestión. Himari Kino está en su primer año de secundaria y posiblemente tiene la actitud más despreocupada que he visto en un anime escolar. No tiene preocupaciones en la vida y proclama a todos que los ama. Lo que para ella es amor es más como ser amigable o feliz con las personas. Cuando va a la ceremonia de apertura de la escuela, inmediatamente se sorprende por la banda que toca, principalmente, la cantante principal, Yori Asanagi. Himari finalmente alcanza a Yori y le dice que la ama. Esto toma completamente por sorpresa a la introvertida Yori, pero lo que comienza como una interacción inocente entre dos personajes diferentes, termina con una historia que se siente decente. Himari es un personaje decente. Está feliz de ayudar a cualquiera que necesite ayuda y aún da lo mejor de sí cuando ve algo que necesita ser abordado. Respalda sus creencias con acciones y se desarrolla bastante bien a medida que avanza la serie. En realidad, estaba un poco preocupado por dónde la llevarían porque algunas series toman el estereotipo del personaje ligero y alegre y no hacen nada de valor con él. Ciertamente no es el mejor personaje de este estilo, pero aún así está decentemente escrita. Sin embargo, Yori probablemente no tiene tanta profundidad. Se siente muy retraída hasta el punto en que pude ver su incapacidad para decir lo que piensa, por superficial que sea, muy a menudo. Sus puntos fuertes residen en su capacidad para crear música y seguir adelante en ese medio. Si eso les parece un personaje secundario fuerte, lo dejo en sus manos. A medida que avanza la serie, las historias de muchos otros personajes comienzan a desenredarse y tengo sentimientos encontrados sobre lo bien que resultaron. La de Shiho probablemente fue mi favorita porque realmente intenta tocar algunos sentimientos serios. Mi problema con ella fue cómo ejecutaron su arco. No estoy familiarizado con el material original para decirlo con certeza, pero parece que su historia está bastante apresurada. No se siente cohesiva hasta que se junta, en lugar de construir su historia hasta la conclusión. Aquí es otro personaje fuerte cuyo tropo puede resultar demasiado familiar para los fanáticos de Blooming Toyu, pero incluso si se siente familiar, me gusta lo que hace con lo que se le da. No es para crear drama, sino para asegurarse de que quienes la rodean no se sientan arrastrados por lo que ella es. Momoka es el último personaje que vale la pena mencionar debido a su conexión con Shiho. Ella une muchas historias y, más allá de los baches que se encuentran en el camino, como describí en el arco de Shiho, está escrita decentemente. De manera similar a cómo juntar a nuestros personajes y unir sus arcos en una sola historia tuvo problemas menores, yo diría que la historia general también tuvo problemas menores. El primero y más obvio es que no creo que se le haya dado suficiente atención a Himari y Yori. Uno de los problemas que tiene el anime de temporada cuando solo estás adaptando una parte de toda la serie es que tienes que parar en algún momento. Gran parte de nuevos personajes se presenta con una historia que interesante en ellos llega muy temprano, lo que deja un tiempo de ejecución limitado para la pareja principal.
Aún quedan algunos momentos buenos por mostrar y desarrollar, pero una gran parte de mí se pregunta si la relación de nuestro dúo principal se ve desafiada más adelante en el material original, especialmente debido a la posición en la que se coloca a Himari. Con todos los problemas de producción que tuvo la serie, no debería sorprender que el aspecto más flojo fue la animación. Los primeros 2 episodios se veían medio decentes, pero a medida que avanzas, la calidad comienza a bajar seriamente. En el anime musical, las actuaciones son siempre una parte muy importante. Hibike Euphonium está para demostrar esto y lo hace de maravilla. Pues en este anime la primera gran actuación que tuvieron fue un desastre. Los gráficos 3D y las animaciones entrecortadas fueron solo el comienzo. También abusan de los fondos estáticos mientras nuestros personajes se mueven en primer plano. Los momentos de Himari y Yori fueron decentes, pero me hubiera encantado saber cómo lo habría manejado otro estudio. La música y la banda sonora estuvieron bien, pero gran parte termina sonando demasiado similar entre sí. Como conclusión, no es mala serie ni un mal Yuri. Pudo haber sido mejor con una mejor producción, pero a pesar de unos valores tan bajos en producción, la historia y los personajes fueron decentes. Dan Dan Dan. En primer lugar, la parte más fuerte del anime es el arte y la animación. Puedo decir que fue uno de los mejores animes probablemente del año en este apartado. También me gustaría señalar que a diferencia de otros shonen, la trama no está construida de tal manera que haya monstruos, malos, y los personajes principales los eliminen porque son malos. Aquí los personajes resuelven sus problemas, no se puede decir que lo hagan sin sentido y por nada. Hablando de cosas más negativas, más para mí personalmente, fue el triángulo amoroso metido forzosamente, y personalmente para mí es un punto negativo. La relación entre el protagonista y la chica principal se desarrolló bien, y en general quería señalar que la relación de los personajes se desarrolla bien, y no era necesario introducir a través de un triángulo amoroso para llevar al protagonista a revelarle sus sentimientos, lo que obviamente sucederá. Pero preferiría que fuese más natural y no por injerencias ajenas. En general, hay demasiado material romántico, ya que para un anime que no está en el género romántico, es un poco demasiado en mi opinión. El anime es bueno, con visualmente impresionante, con personajes geniales y atractivos, bastante divertido, tierno y gracioso, pero a veces serio y muy emotivo, como el 7º episodio, que es el punto culminante de la primera temporada. Entonces, me gustó el anime y lo recomiendo, especialmente si no les molesta tanto el tema del triángulo amoroso como a mí. La primera temporada no es aburrida como otros animes shonen, y tampoco se alarga como otros, pero hay una sensación de que la temporada simplemente se acortó. Y no es como si simplemente terminara en un punto interesante, que suele ser el caso y es común para mantener al espectador en suspenso. Simplemente se siente como si la primera temporada se hubiera acortado. Los intentos de violación sexuales también me hicieron sentir incómodo aún sabiendo que no ocurrirían porque es un anime shonen. Dan 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 es sin duda un buen ejercicio para descubrir la línea entre cuánto puede hacerte sentir incómodo y, sin embargo, aún así gustarte la historia. Kamono Hashiron no Kindan Suiri segunda temporada. Las imágenes son bastante estándar, pero hacen bien su trabajo. La animación está pulida y la banda sonora es efectiva. Artísticamente, nada impactante ni impresionante, pero todo se alinea perfectamente con el estilo de la primera temporada, por lo que pueden esperar coherencia en ese sentido. Ahora, sobre la historia. Mientras que la primera temporada siguió un ritmo de aproximadamente 20-30% de episodios de trama general y 70-80% de episodios episódicos, la segunda temporada voltea eso. Se inclina más hacia un 60-70% de trama general y un 30-40% de misterios episódicos. Ese es un factor importante para el disfrute. Si les gustan las narraciones bien elaboradas con eventos interconectados, planes de varios pasos y una narración a largo plazo, la segunda temporada es todo un acierto. Por otro lado, si están buscando una serie policíaca informal con episodios independientes que incluyan ingeniosas intrigas donde puedan adivinar quién es el culpable, pueda que deban buscar en otro lado. Esta temporada ofrece menos pequeños misterios y se centra más en avanzar en la trama principal. En esa trama principal nos sumergimos profundamente en el pasado de Rom, que, como se insinuó en la primera temporada, parece estar conectado con la familia Moriarty. Pero hay más.
Obtenemos información sobre su juventud, su educación y eventos clave del pasado que conducen a una investigación intensa y de círculo cerrado. Los elementos de la historia son perfectos, aunque hacia el final, es posible encontrarse cuestionando las elecciones de algunos personajes secundarios, que toman algunas decisiones irracionales que parecen poner en peligro su supervivencia. Desde las Esmeraldas hasta una misteriosa invitación enviada hace 17 años, pasando por todos los protagonistas de una historia sombría, esta temporada me dejó pegado al asiento. Cada episodio me atrapaba y me hacía esperar al siguiente, especialmente a medida que las cosas se calientan hacia el final. Si hay un pequeño inconveniente, es que algunos de los casos episódicos son un poco predecibles. Pero honestamente, esta serie está muy subestimada en mi opinión y se merece más reconocimiento. Natsume Yusinchou Shichi. Envuelto en campos verdes y exuberantes y la calidez nostálgica, Natsume Yusinchou regresa con su sentimentalismo reconfortante que muchos hemos estado esperando. La séptima temporada sigue siendo una reflexión melancólica sobre los sentimientos y las conexiones. Un compendio episódico de calidez que lleva a su audiencia a un viaje cómodo, místico y realista. Esta temporada de alguna manera logra concentrar y refinar todas las mejores partes de la serie. Y por esa razón, puedo decir que esta, probablemente, sea la mejor o la segunda mejor temporada de Natsume Yusinchou hasta la fecha. El aspecto audiovisual sigue siendo tan bueno como siempre. Mientras la vida diaria de Natsume está adornada con fondos simples, pero hermosamente pintorescos, se cubre con una música relajante, mística y tranquila. Simple, pero sigue siendo muy efectivo y hermoso. El arte y la música van de la mano para representar perfectamente el estado de ánimo único y especial que tiene esta serie. Una sensación etérea y nostálgica que complementa perfectamente las historias que quiere contar. Las historias sobrenaturales son un vehículo hacia cosas más grandes que esconde la serie, por ello que hace que Natsume Yusinchou sea tan especial. Me gustaría decir que la atmósfera verdaderamente única y especial de esta serie es de mucho peso. Una atmósfera que impregna las historias que impulsan la serie. Los sentimientos de arrepentimiento, nostalgia, conmoción y tranquilidad se entrelazan y se alimentan entre sí para representar bellamente las historias, los sentimientos y los mensajes que la serie quiere transmitir. Las historias que parecen simples en la superficie adquieren una vibra y un significado completamente diferente cuando se recubren con la sensación única de la serie. El toque suave y sutil de la dirección combinado con la amabilidad de Natsume como personaje y su atmósfera única es lo que realmente eleva la serie. También me gustaría elogiar lo identificable que es Natsume como personaje para cualquiera que intente interactuar con él. Tiene un poco de todo para todos, sin dejar de ser coherente consigo mismo. Diferentes historias y mensajes, todos bellamente transmitidos a través de la lente de un joven con problemas y muy identificable. Natsume no solo es el vehículo perfecto para hacer avanzar la serie, sino que también sirve como espejo para la audiencia. Inicialmente, se muestra que Natsume es una persona muy solitaria. Para él, es como si fuera la única persona en el mundo, agobiado por tener que ver y enredarse con lo sobrenatural. Luego vemos cómo maneja esa soledad y cambia como persona a lo largo de la serie. Y aunque el viaje de Natsume no termina aquí, esta temporada realmente se siente como la culminación de todas las cosas que sin saberlo, logró e hizo por sí mismo a lo largo de las temporadas. El viaje de autodescubrimiento de Natsume nos obliga a contemplar y reflexionar sobre nuestro propio viaje en la vida. De ser una persona solitaria y depresiva a tener finalmente un grupo de personas que te aman y aprecian por lo que eres. De estar tan profundamente herido y desconfiado a tener finalmente el corazón para confiarle a los demás sus problemas e incluso su vida. Natsume Yusinchou sigue siendo uno de los mejores animes de su tipo y en general. Una pieza de vida y una obra maestra del Iyashikei con muchas historias que contar y mucho más corazón que dar.